El tema del día de hoy, balance del comercio exterior de México. Y a mí me da mucho gusto saludar al doctor José Luis de la Cruz, analista económico, a quien me permito primero pues mandarle un abrazo cariñoso y desearle un 2023 lleno de salud, primero doctor, y por supuesto después pues de mucho ánimo y mucho ímpetu para lograr pues lo que cada uno quiera lograr, especialmente refiriéndome a usted, todo lo que usted necesite y quiera. Muchas gracias, Marta, gracias por la invitación y feliz año. Un gusto estar contigo. Muchas gracias, doctor. Pues a grosso modo y rápidamente un balance de lo que fue el comercio exterior en 2022 para México, sobre todo enmarcado en el tema de la recuperación económica del mundo y en la recuperación leve que tuvo el tema de las cadenas de suministro y demás que tanto impactó a los intercambios comerciales entre las naciones. Bueno, básicamente fue uno de los motores de crecimiento de la economía mexicana. El comercio exterior lo que acabó implicando fue un aumento importante en las exportaciones de manufacturas, las cuales estuvieron creciendo en exportaciones a tasas de doble dígito en algunos meses hasta más de 20%. Y esto en esencia por lo que se dirige al mercado de Estados Unidos, en donde equipo eléctrico, electrónico, el sector automotriz, la maquinaria y el equipo fueron parte de ese dinamismo que se transmitió hacia el comercio exterior mexicano. Con ello, evidentemente, también hubo una alta dinámica en la compra, es decir, en las importaciones de maquinaria y equipo, en insumos que se utilizan para la producción, los denominados insumos intermedios. Y entonces, lo que podemos observar es que en términos de comercio exterior, en México pues acabó enviando y recibiendo al mundo pues más de 900,000 millones de dólares entre exportaciones más importaciones, y esto evidentemente tuvo un impacto importante en transporte, en logística, en comercio al por mayor, en comercio al por menor, y planteo que México se benefició de esta recuperación económica en América del Norte, en algunas regiones del este de Asia y de Europa, y que evidentemente ahora el desafío va a ser poder mantener este ritmo de expansión, sobre todo ante una previsión muy clara de desaceleración en Estados Unidos. Justo hacia allá quiero ir, doctor. Tenemos, digamos, tres fantasmas sobre la economía mundial. Uno, y que sigue siendo importante a pesar de que ya tiene tiempo realizándose, es esta invasión de Rusia a Ucrania, que por supuesto invade o impacta las cadenas de suministro. Tenemos el nuevo confinamiento en China con la gran cantidad de contagios que existen en ese país y por supuesto este asunto que ya ha tocado usted, que es la posible recesión económica de los Estados Unidos. Con estos tres fantasmas en la economía, ¿cuál es la perspectiva que usted como experto en economía y finanzas hace para México? Bueno, básicamente el escenario fundamental que yo tendría es un crecimiento para México que va a estar cercano al 1.2% en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque sí se prevé una desaceleración muy importante en manufacturas. Ya se puede observar con los datos preliminares de nuevas órdenes de exportación que existen alrededor del mundo y que en manufacturas marcan una clara desaceleración. En segunda instancia, como muy bien señalas, el confinamiento en China está afectando al país que se encarga del 28% de la manufactura global, y eso es un elemento que va a estar flotando en el ambiente. Sin embargo, México podrá contar por otro lado con un elemento que si se utilizar podría ser benéfico, que es el famoso nearshoring. ¿Qué es esto? La reubicación de empresas que están buscando salirse del este de Asia, esencialmente China, para llegar a otros lugares, entre ellos en México. Entonces, me parece que esta desaceleración, estos fantasmas de los que haces referencia, pues fundamentalmente son los que van a acabar marcando un menor dinamismo en comercio exterior para México, pero en donde se tiene la oportunidad de aplicar acciones para aprovechar esa ventana de oportunidad que nos da la relocalización, la potencial relocalización de la manufactura mundial en favor de México. Claro, que me gustaría detenerme un poquito en este tema del nearshoring, que justamente ha sido y ya está en nuestro país creciendo de manera importante y está siendo un pilar importante también para todo lo que respecta al comercio y la inversión, pero hay especialistas que señalan que no nos va a lograr salvar ni siquiera el nearshoring. ¿Qué respondería a ellos?
Bueno, yo creo que el nearshoring tiene que verse como una ventana de oportunidad que puede compensar parte de lo que México en su parte interna no ha realizado durante décadas, que es fortalecer su mercado interno. Sin embargo, es muy evidente, y yo ahí consideraría, no sustituye lo que dejemos de hacer. Entonces, el nearshoring me parece que es una buena noticia en un momento de desaceleración global. Sin embargo, si consideramos que la economía mexicana, pues más del 70% tiene que ver con el mercado doméstico, pues evidentemente lo fundamental es reactivar este mercado interno, estas cadenas productivas al interior, generar sí estrategias para atraer inversiones extranjeras, pero en donde evidentemente que en un momento de desaceleración y de posible recesión global, pues el nearshoring es una buena noticia dentro de toda esta, digamos, incertidumbre que existe. Doctor, un pilar de la economía han sido las remesas, esta cantidad de dinero que envían los connacionales que viven principalmente en los Estados Unidos a sus parientes aquí en México, y que hay que decirlo, es la principal fuente de ingresos para México. Viendo justamente este asunto de la recesión económica que se viene para la Unión Americana, evidentemente esto sería un gran impacto. ¿Qué significaría de darse para México? ¿Cuáles son los riesgos específicos que usted ve? Claro. Yo creo que si aquí consideramos que las remesas tienen un peso de cerca del 5% del Producto Interno Bruto de México, es decir, han crecido hasta representar una cantidad relevante, pero que en algunas entidades de la República, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, Estado de México, pueden llegar a ser todavía proporcionalmente más grandes. Evidentemente que la desaceleración económica de Estados Unidos, que puede afectar a su mercado laboral y que ya en los últimos meses ha mostrado cierta de fuerza, pues esto lo que acabaría implicando es un freno en el consumo en algunas regiones, porque parte del consumo privado de las familias depende de esas remesas. De igual manera, algunas pequeñas inversiones que se hacen en pequeñas tiendas, en negocios, que las familias que reciben las remesas utilizan, pues evidentemente que una desaceleración en Estados Unidos, o peor aún, una recesión, podría afectar en mayor medida esa economía doméstica. Entonces, desde mi punto de vista, esa buena noticia del aumento de remesas que hemos vivido de 2020 hasta el 2022, pues en un momento dado se corre el riesgo de que se frene en este año. Doctor, con este panorama, ¿México estaría en riesgo de también vivir una recesión económica derivada justamente de todos estos factores? A mí me parece que la desaceleración es un hecho, es el escenario más probable. Desde mi punto de vista, a partir de los meses de marzo veremos que la economía mexicana recibe ese golpe de desaceleración de Estados Unidos que ya se encuentra presente en aquel país, sobre todo a través de las manufacturas, y que eso se va a vincular con un sector de la construcción muy débil en nuestro país. Entonces, yo creo que entre el segundo trimestre y el tercero de este año, México vivirá tasas de crecimiento muy cercanas al 0%, y que va a depender de qué tanto se frene la economía de Estados Unidos para que México pudiera entrar o no en recesión. Mi escenario básico es de una desaceleración marcada, pero todavía no de una recesión. Bien, pues con eso concluimos esta comunicación. Yo le agradezco mucho su participación, su análisis y su siempre disposición, doctor. Gracias por la invitación y buenas tardes.